tenemos cuatro tipos de rangos que nosotros vamos a refinar. Un rango en su principio, ¿ok? Es cualquier price delivery que yo pueda ver que toma liquidez hacia ambas direcciones y expande en una sola dirección, ¿ok? Eso es un rango. En un principio nosotros vamos a trazar desde el punto más bajo hasta el punto más alto y lo vamos a trazar hacia la derecha, ¿ok? Y eso es lo que ustedes van a aprender. Aparte, ¿sí? De el punto más bajo y el punto más alto, dentro de ese punto más bajo y ese punto más alto van a haber velas que nos van a ofrecer más detalle para poder tener cada vez entradas más precisas. Porque del punto más bajo al punto más alto podemos de pronto estar hablando de un rango de 10 pips. Y eso no nos permite tener stop losses de 2 como solemos tenerlo. De hecho, si todavía no lo saben, nosotros trabajamos únicamente con stop loss de 2 pips hacia abajo. Lo más bajo que solemos colocar es 1.2 pips de stop loss, y lo más alto que solemos colocar son 2 pips de stop loss, esto en el par out de USD, ¿sí? Para poder hacer eso, tenemos que trabajar y perfeccionar la manera de trazar lo más preciso el rango, ¿sí? Entonces, para esa precisión, vamos a utilizar 4 tipos de velas diferentes. Estas son las pin bars, las dojis, las inside bars y las full bodies, ¿ok? Ahora, las pin bars, ¿ok? Aquí vamos a explicar la lógica atrás de sus rangos. La pin bar como tal es una vela muy importante y una de mis favoritas para poder trazar como la vela reafinada dentro de todo el rango, porque la pin bar lo que me está diciendo, ¿sí? Es que el precio bajó a tomar la liquidez, ¿sí? La pin bar suele tener mucha mecha hacia el lado opuesto de la dirección que finalmente toma, ¿sí? Tiene mucha mecha hacia el lado opuesto de la dirección que finalmente toma. Entonces, en este caso, esa pin bar, ¿ok? Lo que me está marcando acá es que esto fue el sell to buy. Si yo veo esa pin bar en un lower time frame, ¿ok? Esto puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Si yo veo esa pin bar en lower time frame, lo que voy a ver, y lo vamos a ver ahorita reflejado en los gráficos, lo que voy a ver es como el precio bajó y luego subió. Y eso es un sell to buy en un time frame menor. Entonces, lo que voy a hacer es marcar toda la pin bar desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y ese va a ser mi rango, ¿ok? Esa pin bar puede estar en el punto más bajo, desde la resistencia al soporte, ¿ok? O puede estar en el medio, ¿sí? Entre el soporte y entre la resistencia y el soporte, y eso lo vamos a ver pues más a detalle en los gráficos de manera exacta. Ahora, si nos vamos a la pin bar bajista, pues lo mismo, vamos a ver toma liquidez hacia el alza y toma liquidez hacia la baja, y el patrón que va a quedar, ¿ok? Va a ser una pin bar, que lo que significa es que el precio subió y luego bajó. Eso que me está creando un buy to sell, ¿sí? El precio en el transcurso que esta vela se estaba formando, el precio tuvo una subida, pero terminó descendiendo. ¿Y eso qué significa? Es buy to sell en una temporalidad menor. Pues recuerden que todas las wicks o velas que nosotros vemos en un time frame son cuerpo de vela en un time frame menor. Si yo estoy viendo una wick, una mecha, eso es un cuerpo de vela en un time frame menor al que yo estoy observando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va? La pin bar va a trazar toda la vela desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Ese va a ser mi rango donde probablemente voy a esperar reacción para poder ver acción y tener efectivas en el mercado. Luego está la doji, que es también una acción de la pin bar. De hecho, todas ellas tienen la misma interpretación, ¿ok? Solamente que dependiendo del time frame que lo estés viendo, vas a ver una doji, vas a ver una pin bar, vas a ver una inside bar, vas a ver un full bar. Y de hecho es muy interesante porque nosotros para las entradas, que es el tema de el próximo video, para nosotros para las entradas utilizamos desde M1 hasta M6, ¿sí? Y para poder ver los rangos que vamos a utilizar para dichas entradas. Y muy comúnmente lo que es una inside bar en M5 puede ser de pronto una doji en M6, puede ser una pin bar en M1, puede ser un full body en M3, ¿ok? Entonces, realmente no se trata de cuál es el mejor patrón, porque lo que me están reflejando al final del día todos son un buy to sell o un sell to buy en una temporalidad menor, ¿ok? La doji, lo mismo, yo tengo un sell to buy que pueden ser 3, 4, 5 velas, y de pronto en el punto más bajo de todas esas velas o en el medio, ¿ok? Ya cuando está en la subida, voy a ver yo una doji.
Y esa doji, si yo me llevo esa doji a una temporalidad menor, lo que significó fue que el precio bajó, subió y luego quedó en el mismo punto. Y eso es lo que crea una doji. Si una doji es una vela que su apertura y su cierre son el mismo precio. Entonces, su apertura fue acá, tuvo un movimiento bajista, tuvo un movimiento alcista durante, digamos, todo ese minuto de movimiento, y luego bajó, y cuando el minuto se acabó, quedó en el mismo punto, y por eso se ve reflejada una doji. ¿Ok? Pero si vemos, si lo veríamos en time frame menor, o si lo vemos mientras se está formando, lo que vamos a ver es la formación de un sell to buy dentro de esa doji como tal, ¿ok? Luego en la formación de la doji bajista, pues tenemos lo mismo, tenemos liquidez, el precio toma la liquidez y expande, y nos deja una doji como patrón de vela, ¿ok? Esa doji, lo mismo, ¿qué significó? Que el precio tuvo una subida, tuvo una bajada, y al terminarse el tiempo en el que estamos viendo esa vela particularmente, si estamos hablando de un minuto, pues al terminarse los 60 segundos, lo que pasó es que el precio abrió y cerró en el mismo punto, y eso es lo que me va a ver reflejado una doji. Pero en teoría lo que estoy viendo es un buy to sell en la formación de la misma en esos 60 segundos, ¿ok? Si el precio de pronto hubiese cerrado en 70 segundos, en 80 segundos, pues yo vería otra formación. Entonces no es tanto la formación, sino la data que hay detrás de esa formación, lo que yo necesito extraer. No es el time frame, es lo que sucedió, ¿ok? Porque las temporalidades, y esto es importante que todos lo manejen, las temporalidades realmente lo que nos está mostrando es la misma data. Las temporalidades nos muestran órdenes ingresadas al mercado, y dependiendo de la cantidad de tiempo que sea ese time frame, ¿ok? Yo podré ver esa misma data en más o en menor cantidad de velas, ¿ok? Ahora, las inside bar son de mis patrones favoritos, ¿ok? Porque son literalmente rangos dentro de rangos. Y en este caso, la inside bar es un patrón de dos velas. La primera vela es una vela, cuando estamos hablando de una inside bar en un sell to buy, ¿ok? La inside bar va a ser la primera vela va a ser una vela bajista, en este caso esta es la vela bajista, ¿ok? Y la segunda vela va a ser una vela alcista, en este caso, ¿verdad? Generalmente suele ser una vela alcista. Bueno, algunas veces son velas de la misma dirección, ¿ok? Realmente no es tanto si es bajista o alcista, sino que lo interesante de la inside bar es que la vela de la derecha, ¿ok? Está dentro de la vela de la izquierda, ¿sí? Si nosotros trazamos un rango del punto más alto de la vela de la izquierda al punto al más bajo de la vela de la izquierda, vamos a ver que la vela de la derecha está dentro, lo que quiere decir que esto dentro de sí mismo es un rango de precio donde se están haciendo stacking position, donde se están acumulando órdenes, ¿ok? Entonces la manera correcta de poder trazar una inside bar dentro de un rango es desde el punto más alto, ¿ok? De la vela de la derecha, en este caso, cuando son inside bars de movimientos hacia el alza, hasta el punto más bajo de la vela de la izquierda. Es decir, voy a cubrir toda mi vela, mi segunda vela, y la wick de lo que yo tenga a la izquierda, ¿ok? De la vela, en este caso, principal, ¿sí? La vela principal es el rango, ¿sí? De precio, en este caso, en el que está atrapado la siguiente vela, y la manera de trazar el punto más alto de la segunda vela hasta el punto más bajo de la vela anterior. Y esa es la manera como va a trazar mi rango para esperar posteriormente una mitigación de la misma. ¿Ok? Si hablamos de la inside bar que se crea para un movimiento bajista, pues lo mismo, cuando el precio está encerrado, en este caso, dentro de este rango de precio, y la segunda vela queda atrapada dentro de la primera, que quiere decir que se están haciendo stacking positions en un mismo nivel. ¿Okay? Entonces la manera de trazarlo va a ser desde el punto más bajo de la vela de la derecha, ¿okay? Hasta el punto más alto de la vela de la izquierda, y ahí poder trazar mi rango para esperar mitigaciones en el futuro. Por último está la full body, que en este caso la full body son velas que son 90, 95, 99 o 100% compuestas únicamente de cuerpo, es decir, no tenemos mechas en ninguna de la dirección, ¿ok? Entonces, en este caso, la full body, ¿ok? Me va a permitir a mí trazarla completa, es decir, la full body voy a trazarla desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y la full body suele ser de esos patrones, ¿ok? En los que yo voy a observar que se hizo un gran selling o un gran buying, ¿sí? Se hizo muchas compras o muchas ventas porque está lleno de un solo volumen. Y lo que voy a hacer es, cuando me encuentre con un full body dentro de un rango, ¿ok? Yo voy a trazar todo ese full body y voy a esperar pues a poder ver mitigación del mismo. Lo mismo cuando es un full body, en este caso que está generado por oferta, pues lo que va a hacer es trazarlo y esperar mitigaciones. Este es un ejemplo de teoría de las 4 refinaciones de velas que nosotros podemos tener
dentro de los rangos, ¿ok? Bien, importante que lo anoten, como les dije. En este caso, las entradas nosotros las vamos a trazar los rangos de M1 a M6, son los 6 timeframes donde solemos ver los rangos para entradas, ¿ok? Sin embargo, esta refinación sirve para H1, para H4 y para diario, porque básicamente nosotros vamos a tener rangos para entender toda la lógica y toda la narrativa. No solamente tenemos rangos para entrar, ¿ok? También tenemos rangos para poder ver mitigaciones diarias, también tenemos rangos para poder ver puntos estructurales de temporalidades mayores que nos permiten saber en qué rangos de precio puedo de pronto esperar cambios de comportamiento en temporalidades menores, ¿sí? Entonces, estas refinaciones de rangos no solamente las van a utilizar en lo que vendría siendo mis detalles para las entradas, para poder usar los límites, sino también en toda la narrativa de lo que actualmente conozco. Vamos a ir a un break de 5 minutos.